Esta historia ocurrió hace casi 10 años y fue contada por mi primo, James, que además de ser mi primo es mi mejor amigo. Tenía 18 años cuando ocurrió. Recuerdo que al principio no le creí cuando me contó esta historia, pero conozco a mi primo desde que nací y nunca le he visto tan asustado en mi vida. Era una fría noche, un sábado en febrero, y mi primo, su hermano, su padre y su mejor amigo iban a usar una ouija en su sótano. Compraron unas semanas antes un viejo tablero de ouija de la marca Parker de segunda mano y estaban esperando para usarla. Se tomaron la ouija bastante en serio y antes de comenzar prepararon la habitación para ambientarla mejor, poniendo incienso, velas y otras cosas de ese tipo. Además, quitaron del sótano una gran muñeca de porcelana, porque era bastante espeluznante, y además su mejor amigo tenía fobia a ese tipo de muñecas. Así que mi primo dejó la muñeca en una habitación contigua, boca abajo sobre una pila de toallas. El hermano de mi primo era el encargado de anotar las respuestas que daba la ouija en una libreta. Después de unos 30 minutos de usar la ouija, mi primo decidió hacer un breve descanso para ir al baño, porque el tablero solo daba respuestas absurdas. Su padre, hermano y amigo siguieron haciendo preguntas al tablero sin él. Una de las preguntas que hicieron era que quién se había ido de la habitación. El tablero inmediatamente comenzó a emitir números aparentemente aleatorios. Cuando mi primo volvió a la habitación, su hermano le dijo que claramente no estaba funcionando porque daba respuestas sin sentido. Le dijeron que lo iban a guardar y luego le mostró la respuesta a la última pregunta que le hicieron. Mi primo se quedó paralizado y luego dijo en voz alta que ese era su número de la seguridad social y que qué le habían preguntado a la ouija. Cuando supo cuál era la pregunta, se sorprendió aún más. Decidieron seguir usando el tablero y seguir haciendo preguntas. En un momento dado, mi primo preguntó que cómo iba a morir. La ouija respondió que moriría en la Fuerza Aérea cuando tuviera 29 años. Todos estaban bastante asustados con las respuestas. Lo último que hicieron fue preguntarle a la entidad con la que estaban comunicándose que demostrara que era real. El tablero a continuación deletreó la palabra muñeca. Todos inmediatamente tuvieron un mal presentimiento. Abrieron la puerta de la habitación contigua para ver cómo estaba la muñeca de porcelana que habían dejado sobre las toallas. Cuando abrieron la puerta, la muñeca estaba de pie, justo enfrente a la puerta mirándolos. Todos empezaron a gritar y salieron corriendo de la casa. Se subieron al coche del padre de mi primo y fueron a cenar a un restaurante cercano. Después de regresar a la casa, encontraron que la muñeca estaba hecha pedazos en el sótano. No queriendo más problemas, su mejor amigo quemó la ouija en la chimenea. Pocas semanas después, su amigo fue internado en un hospital psiquiátrico por un colapso mental. Mi primo ingresó en la universidad para estudiar ingeniería mecánica unos meses después y se graduó 4 años después. Hace 2 años le ofrecieron un muy buen trabajo si se unía a la Fuerza Aérea y decidió aceptarlo. Le he preguntado sobre la historia de la ouija varias veces, pero no le gusta hablar de ello. Desde que se unió a la Fuerza Aérea, ha estado destinado en una base en Europa y ha estado allí desde entonces. Cumplirá 29 años el año que viene, y estoy realmente asustado de lo que pueda pasar. Nunca he contado esta historia a nadie. Siempre he tenido miedo que la gente no me creyera, y por eso siempre me la he guardado para mí. Cuando era adolescente, teníamos un armario enorme lleno de viejos juegos de mesa, y uno de ellos era un tablero de la ouija. Siempre quise probarla, pero mi familia siempre estaba en casa, y me sentía raro probándola cuando ellos estaban allí. Hubo un fin de semana en el que mis padres se iban de viaje a visitar familia fuera del estado, y mi hermano pequeño estaba en un campamento de Boy Scouts, así que tendría toda la casa para mí durante el fin de semana entero. Puede sonar un poco triste que estuviera más emocionado de probar la ouija que de hacer una fiesta con amigos estando solo en casa, pero estaba deseando probarla. El clima era terrible. Había una gran tormenta con relámpagos y truenos cada pocos minutos,
y sentí que una noche así era perfecta para probar la Ouija. Alrededor de la medianoche, coloqué el tablero en el comedor de la mesa. Apagué las luces de la casa y puse unas cuantas velas sobre la mesa. Empecé haciendo un montón de preguntas, pero no generaron ninguna respuesta. Miré por internet trucos para usar la Ouija y los probé todos. Hice más preguntas, pero seguí sin obtener respuesta. Así que después de unos 3/4 de hora intentándolo, finalmente guardé el tablero. Me sentí bastante defraudado, la verdad. Me esperaba vivir algo emocionante, pero no fue así que me fui a la cama. Ese día me desperté en medio de la noche sin saber por qué. Miré el reloj y vi que eran las 4:30 de la mañana. Unos segundos después escuché un crujido de pisadas en la planta baja, junto a la puerta principal. Al principio no le di importancia, pensé que sería por la tormenta, pero luego lo escuché de nuevo y mucho más alto. Esta vez lo oí alto y claro. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, por lo que pude oírlo perfectamente. Esta vez el sonido estaba más cerca de las escaleras. Me incorporé en la cama y me senté bastante preocupado. Escuché otro crujido, esta vez en uno de los escalones. Estaba seguro de que alguien estaba en mi casa. Debo mencionar que esto ocurrió antes de que los teléfonos móviles fueran algo que tenía todo el mundo, por lo que llamar a la policía ni siquiera era una opción. Los crujidos se estaban acercando hasta que estuvieron justo afuera de mi puerta. Luego simplemente se detuvieron. Yo lo sentí como horas mientras estaba acostado agarrando mis sábanas esperando que algo sucediera. Tenía el sentido del oído tan agudizado que podía oír cualquier mínimo sonido. De repente, un enorme relámpago iluminó momentáneamente mi habitación y pude ver con total claridad unas manos semihumanas agarrando un extremo de la puerta abierta. Traté de contener la respiración para estar lo más callado posible, pero lo que pasó después fue aún peor. De repente, mi puerta se cerró de un portazo y no pude evitar dejar escapar un grito. Ahora estaba completamente bajo mis sábanas, temblando como si estuviera tiritando de terror. Se me caían las lágrimas por las mejillas y tenía ganas de gritar. Solo sabía que algo iba a pasar, pero al final nada pasó. Me senté debajo de mis sábanas durante horas pensando que alguien o algo estaba en la habitación conmigo. Cuando el sol comenzó a salir, finalmente reuní el coraje para sacar la cabeza fuera de mis sábanas. Mi habitación estaba tan vacía como antes. De alguna manera, encontré el coraje para salir de mi habitación y buscar cualquier señal de un allanamiento. Pero todo parecía normal. No había ventanas rotas ni puertas abiertas. Cuando bajé al piso de abajo, volví a ver el tablero de la Ouija sobre la mesa del comedor. Nunca he sido supersticioso, pero inmediatamente relacioné los acontecimientos con el tablero de la Ouija. No sé cómo no lo había pensado antes. Tiré el tablero a la basura de afuera y saqué el cubo al borde de la acera para que se lo llevara al camión de la basura. Desde entonces nunca volvió a pasar nada. Nadie sabe de esto excepto las personas de Reddit que han leído mi historia. Entiendo que no me creas, porque yo tampoco lo creería si no lo hubiera vivido. Lo único que puedo decir es que sé a ciencia cierta que estos eventos estaban relacionados con la Ouija, y tengo claro que nunca volveré a jugar con una. Puedo decirte por experiencia personal que usar una Ouija es un gran error. Era el verano de 2013. Mi amigo tenía un tablero de la Ouija antiguo que supuestamente valía una cantidad decente de dinero. Accedió a cambiarlo conmigo por un videojuego al que nunca jugaba, así que felizmente hice el cambio. Mi intención era venderlo y sacarme un poco de dinero. Pero antes de venderlo, intenté usarla varias veces, pero resultó ser solo una estafa. Realmente no esperaba que funcionara. Lo cambié principalmente por el dinero que sacaría, pero aún así me sentí decepcionado. Una noche, después de probarla por última vez,
Tiré el tablero al suelo del salón y me olvidé de él. Todo iba normal hasta la mañana siguiente. Me desperté y descubrí que las 2 plantas que tenía sentadas en el escritorio del salón habían sido derribadas y la ouija estaba sobre la mesa. No recordaba haber puesto el tablero allí, ni entendía cómo se podían haber caído las plantas. El viento definitivamente no era una respuesta, porque todo estaba cerrado ya que era invierno. Me preguntaba si era posible que me hubiera levantado sonámbulo por la noche o algo así. Volví a colocar todo en su lugar, pero la alfombra ya tenía manchas de suciedad, así que me pasé casi 1 hora limpiándola. Llevé el tablero de la ouija a mi habitación y lo tiré en el suelo del armario. Esa noche las cosas empeoraron bastante. Mientras estaba en la cama, todavía despierto en la oscuridad de mi habitación, me perturbó el sonido de un clic medio amortiguado. Miré hacia arriba sin estar seguro de qué era, y luego vi a través de las gritas de la puerta de mi armario que la luz de dentro estaba encendida. No tenía idea de cómo podría haberse encendido, pero me levanté y abrí la puerta del armario. No había nadie allí, pero en ese momento tampoco es algo que se me hubiera pasado por la cabeza. Apagué la luz y me metí de nuevo en la cama. Unos 10 minutos después, escuché el mismo chasquido. Naturalmente, miré al armario y sentí mi corazón en la garganta al ver que la luz del armario estaba encendida de nuevo. Una mezcla de confusión y miedo comenzó a acumularse dentro de mí. Una vez más, apagué la luz y con cautela volví a mi cama. Me encontré esperando que la luz del armario se encendiera de nuevo, pero lo que sucedió fue mucho peor. En lugar de que la luz del armario se encendiera, toda la habitación de repente se llenó de luz cuando escuché que el interruptor de la luz principal se encendía. Estuve completamente petrificado y congelado por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fue como 5 segundos. Ya había visto suficiente, y me levanté para irme de mi habitación en cuanto pude reunir fuerzas para moverme. Justo antes de salir de la habitación, de repente, las puertas del armario se abrieron de par en par, dando un gran golpe contra la pared. Yo me quedé congelado en medio de la habitación. La luz dentro del armario estaba ahora encendida, y podía ver el tablero de la ouija en el suelo. Rápidamente, conecté los acontecimientos y relacioné todo lo que había sucedido con el tablero de la ouija. Ese día pasé la noche en casa de un amigo porque no me atrevía a dormir en casa. Al día siguiente, conduje hasta el contenedor de basura más cercano y tiré la ouija envuelta en una bolsa de basura. Nunca pasó nada raro después de eso. Después de lo que había ocurrido, no quería venderla porque sentía que era peligroso, y no me sentía cómodo con nadie más usándola y potencialmente arruinando sus vidas. Esta es una historia totalmente real, y la cuento para que la gente pueda aprender de mi experiencia y nunca toque un tablero de la ouija. Te aseguro que esto no es un juego.